Queridos hermanos, que Dios les bendiga. Estamos en el estudio del Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 388, el pecado original, una verdad esencial de la fe. Decíamos ayer que el pecado uno lo puede entender solo desde la revelación divina, solo desde el vínculo que tiene el hombre con Dios, para poder ver el pecado en su realidad y no verle de modo equivocado. Dice el numeral 388, con el desarrollo de la revelación se va iluminando también la realidad del pecado. Sin la revelación uno no puede descubrir el daño, la gravedad que tiene el pecado. Pero gracias a la revelación que Dios mismo nos ha dado, se va iluminando, se va esclareciendo la realidad del pecado. Aunque el pueblo de Dios del Antiguo Testamento conoció de alguna manera la condición humana a la luz de la historia de la caída narrada en el Génesis, no podía alcanzar el significado último de esta historia que solo se manifiesta a la luz de la muerte y resurrección de Jesucristo. Es preciso conocer a Cristo como fuente de la gracia para conocer a Adán como fuente del pecado. El Espíritu Paráclito enviado por Cristo resucitado es quien vino a convencer al mundo en lo referente al pecado, revelando al que es su Redentor. Eso dice el numeral 388. O sea que aunque el antiguo pueblo de Dios conoció de alguna manera a la luz de su condición humana, a la luz de la historia de la caída narrada en el Génesis, aunque tenía la revelación de la historia de la caída de nuestros primeros padres, pero no podía alcanzar el significado último de esta historia. O sea, como la revelación ha sido paso a paso, paulatinamente, ha sido de una manera progresiva, ha ido progresando y la plenitud de la revelación se da en Jesucristo. De manera que desde Jesucristo Dios ya no tiene más que decirnos. Jesucristo es la suma revelación. De manera que en Jesucristo tenemos todo lo que necesitamos para conocer el pecado y para conocer también la gracia, para conocer también esa fuerza que nos permite reproducir al mismo Cristo, esa fuerza que nos permite vivir conforme a esa imagen original que ha sido restaurada, vivificada por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y dice el numeral 388 que el antiguo pueblo de Dios, los que vivieron antes de Jesucristo, aunque tenían la revelación de la caída de nuestros primeros padres, pero todavía no podían alcanzar el significado último de esta historia, de ese pecado. Y solo se manifiesta, solo se conoce como tal cuando Jesucristo viene. Solo se conoce esa historia, ese significado de esa historia, solo se manifiesta a la luz de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, como dice Romanos capítulo 5, versículos 12 al 21. Vamos a escuchar, vamos a consultar lo que dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 5, versículo 12. Romanos capítulo 5, versículo 12. Es preciso conocer a Cristo como fuente de la gracia. Me equivoqué, perdón. Romanos capítulo 5, versículo del versículo del 12 al 21. Estaba leyendo el numeral del catecismo. Dice Romanos capítulo 5, versículo 12. Dice así: Por tanto, lo mismo que por un hombre
entró el pecado en el mundo y por el pecado la muerte, así la muerte se propagó a todos los hombres porque todos pecaron. Pues hasta que llegó la ley, había pecado en el mundo, pero el pecado no se imputaba porque no había ley. Pese a todo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, incluso sobre los que no había pecado con una transgresión como la de Adán, que era figura del que tenía que venir. Sin embargo, no hay proporción entre el delito y el don, lo que dice la palabra de Dios. No hay proporción entre el delito y el don. Si por el delito de uno solo murieron todos, con mayor razón, la gracia de Dios y el don otorgado por virtud de un hombre, Jesucristo, se ha desbordado sobre todos. Y tampoco hay proporción entre la gracia y el pecado de uno, pues el juicio a partir de uno acabó en condena, mientras que la gracia a partir de muchos pecados acabó en justicia. Si por el delito de uno solo la muerte inauguró su reinado a través de uno solo, con cuanta más razón los que reciben a raudales el don gratuito de la justificación reinarán en la vida gracias a uno solo, Jesucristo. En resumen, lo mismo que por un solo delito resultó condena para todos, así también por un acto de justicia resultó justificación y vida para todos. Pues así como por la desobediencia de un solo hombre todos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno solo todos serán constituidos justos. Eso dice la palabra de Dios, Romanos capítulo 5, versículo del 12 al 19. Pues dice este numeral 388 que es preciso conocer a Cristo como fuente de la gracia para conocer a Adán como fuente del pecado. El Espíritu Paráclito, enviado por Cristo resucitado, es quien vino a convencer el mundo en lo referente al pecado, revelando al que es su Redentor. Y luego el numeral 389 del Catecismo de la Iglesia Católica dice lo siguiente: la doctrina del pecado original es, por así decirlo, el reverso de la buena nueva de que Jesús es el Salvador de todos los hombres, que todos necesitan salvación y que la salvación es ofrecida a todos gracias a Cristo. La salvación es ofrecida a todos gracias a Jesucristo. La Iglesia, que tiene el sentido de Cristo, sabe bien que no se puede lesionar la revelación del pecado original sin atentar contra el misterio de Cristo. Entonces, en Jesucristo uno puede conocer. Jesucristo es quien nos revela, el Espíritu Santo, como dice el numeral 388, el Espíritu Paráclito, enviado por Cristo, es quien vino a convencer al mundo en lo referente al pecado, revelando al que es su Redentor. Gracias a la revelación que tiene su plenitud en Jesucristo, podemos conocer la gravedad del pecado, pero no es que es interesante conocer la gravedad del pecado, sino sobre todo conocer la gracia que Dios nos ha dado. Como dice el numeral 389, la Iglesia que tiene el sentido de Cristo sabe bien que no se puede lesionar la revelación del pecado original
sin atentar contra el misterio de Cristo. O sea, el pecado original, el pecado de nuestros primeros padres, no se puede quitar, es decir, no se puede separar el misterio de Cristo con el pecado, porque Cristo vino precisamente a salvarnos de ese pecado, a liberarnos del pecado. Cristo viene a darnos vida. Es como si queramos quitar la muerte, que es el mismo pecado. Cristo, que es la vida, es gracias a la revelación como el ser humano, como el cristiano puede conocer la gravedad del pecado original, pero que en Jesucristo hemos sido restaurados. En Jesucristo hemos dado un gran paso, porque Jesucristo nos ha hecho hijos de Dios. No solamente nos ha devuelto la vida, sino que nos ha concedido la gracia de ser hijos de Dios. Antes de Jesucristo no le llamábamos estrictamente Padre a Dios, y en cambio Jesucristo nos enseñó el Padre. Tanto así que cuando le pidieron que orara y que nos enseñara a orar, Él comenzó a clamar al Padre. Pero lo más maravilloso fue cuando le dijo: diles que voy a mi Padre y a vuestro Padre. Como diciéndonos que antes éramos hijos de Dios, ciertamente, éramos criaturas de Dios, pero hasta que Jesucristo nos salva, nos libera, hasta entonces podemos llamarle en el Hijo, llamamos Padre al Padre del Hijo. El relato de la caída la doctrina del pecado original es, por así decirlo, el reverso de la buena nueva. El reverso de la buena nueva. O sea, no se pueden separar. Precisamente Cristo vino a liberarnos del pecado. Vida y muerte no se pueden, desde la revelación, no podemos quitar el pecado original, porque Jesús vino, y por eso el numeral 389 dice que la doctrina del pecado original es, por así decirlo, es el reverso de la buena nueva, de que Jesús es el Salvador de todos los hombres, que todos necesitamos esa salvación, y que esa salvación es ofrecida a todos gracias a Cristo. Por eso el catecismo habla de que ese pecado original, la doctrina del pecado original, cuando hablamos de doctrina, el contenido, la definición del pecado original es como el reverso, o sea, no lo podemos separar de esa buena nueva que Jesús, de que Jesús es el Salvador de todos los hombres, que todos necesitan salvación, y que la salvación es ofrecida gracias a Cristo, y que la iglesia tiene el sentido de Cristo, y que sabe bien que no se puede lesionar la revelación del pecado original sin atentar contra el misterio de Cristo. O sea que si alguien concibe el pecado original de una manera diferente, está lesionando el misterio de Cristo, el misterio salvífico de Cristo. Si quieres seguir conociendo más sobre nuestra fe católica, aquí arriba les dejo el link para que ustedes continúen conociendo más sobre el inmenso tesoro de nuestra fe católica. La Virgen Santísima les guarde en su corazón inmaculado. Gracias por ver este video.